¿qué tal, compañeros? Somos del grupo 503 del equipo 2 y estamos conformados por Javier Chabela Cerdosay, Carlos Daniel Díaz Ayala e Ingrid Marlene Figueroa Araujo. Y vamos a hablarles sobre la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, la diabetes mellitus es una condición que va a comprender un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que van a compartir el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes, como está la tipo 1, el tipo 2, la gestacional, y entre otras. Estas van a ser el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos y factores ambientales. Y de acuerdo con la causa de la diabetes, los factores que van a contribuir a la hiperglucemia pueden ser tanto la deficiencia de la secreción de insulina, la disminución de la utilización de la glucosa o el aumento de la producción de esta. En cuanto a la diabetes tipo 1, esta es la consecuencia de las interacciones de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que van a culminar en la destrucción de las células betas del páncreas y van a provocar la deficiencia de insulina o la anulación total de esta. La diabetes tipo 1 puede desarrollarse a cualquier edad y comienza por lo general a una edad de alrededor de los 20 años. Y en todo el mundo la incidencia de la diabetes tipo 1 aumenta a un ritmo del 3 al 4% cada año por razones que se desconocen. Esta enfermedad, como les mencionaba, es la consecuencia de la destrucción autoinmunitaria de las células betas y muchas personas que la tienen van a expresar manifestaciones de autoinmunidad dirigida contra los islotes y algunos sujetos que presentan el fenotipo clínico de la diabetes tipo 1 no tienen marcadores inmunológicos que denoten la presencia de un fenómeno autoinmunitario que afecta a las células betas y que carezcan de marcadores genéticos de tipo 1. Y se piensa que tales pacientes van a terminar por mostrar la deficiencia de la insulina por mecanismos inmunitarios desconocidos y finalmente pueden presentar la cetosis. Y muchos de estos pacientes son descendientes de estadounidenses de raza negra o asiáticos. En la patogenia de la diabetes tipo 1, las principales causas de este trastorno son dos, que son la predisposición genética y los factores ambientales. En cuanto a la predisposición genética, se han realizado varios estudios y se ha constatado que hay fundamentos genéticos para la aparición de la diabetes tipo 1. Y dentro de estos factores se han encontrado múltiples locus, que son las ubicaciones dentro del cromosoma. Estos locus de predisposición genética, que son aproximadamente 30 en LOSI. Y y el factor más importante que se ha encontrado son un grupo de genes llamados antígenos leucocitarios humanos, que son un grupo de proteínas que van a permitir diferenciar a las células propias del organismo y a las células extrañas a este. Entonces, cuando estos genes fallan, el sistema inmune no reconoce cuáles son las células propias o externas y empieza a eliminar tanto células externas como propias. Y es aquí donde entra el factor autoinmunitario de la diabetes tipo 1. Estos genes se van a encontrar en la banda 1 de la región 2 del brazo corto del cromosoma 6. Es ahí donde van a estar presentes. Y en cuanto a los factores ambientales, también se han realizado varios estudios pero aún no se sabe con certeza qué tanto podrían ser responsables de la diabetes tipo 1, pero existen varias teorías como lo son la ingesta de nitrosoureas o de la proteína de la leche de vaca.
y también la de infecciones víricas, en estas es las más estudiadas, y en especial se habla de los virus coccicae, de la rubiola o de los enterovirus. Y estas teorías dicen que si un paciente contrae una infección vírica, al activarse el sistema inmune, las células de defensas van a atacar al virus, pero también atacan a las células betas de los islotes de Langerhans, debido a que estos virus y las células van a compartir unas estructuras llamadas epítopos, que son la parte que reconoce el sistema inmune. Y el problema es que cuando los epítopos de los virus son, son muy similares, como son muy similares a los de las células beta, a lo cual se le conoce como similitud molecular, las células, existe una condición llamada reactividad cruzada, que es cuando las células de defensa no pueden reconocer entre las células propias, en este caso las células betas, y posteriormente llegan linfocitos T a la zona de la infección y eliminan tanto al virus como a las células betas, debido a la similitud de estas estructuras. En cuanto a la fisiopatología, bueno, en condiciones normales, una vez que los alimentos pasan al tracto digestivo y son convertidos en moléculas de glucosa, una vez que pasan a la circulación, llegan al páncreas. Las células betas detectan los niveles de glucosa y van a secretar insulina, la cual va a servir, se va a unir a receptores de insulina de las células y van a permitir la entrada de la glucosa a la célula para que se transforme en energía. Y en cuanto y a pesar de que hay otros tipos de células en los islotes, como son las células alfas, que van a producir glucagón, o las células delta, que van a ser las productoras de somatostatina, o las células PP, que son productoras del polipéptido pancreático. Todas estas son similares desde el punto de vista funcional y embriológico a las células betas, y van a expresar la mayor parte de las mismas proteínas que estas, pero van a resultar ilesas del proceso autoinmunitario. Entonces, en la fisiopatología de la diabetes, las células de los islotes pancreáticos, en especial las células betas, son infiltradas por los linfocitos, a lo cual a este proceso se le denomina insulitis. Y se cree que después de la destrucción de las células betas, el proceso inflamatorio cede y los islotes se vuelven atróficos. Y en estudios sobre la insulitis en seres humanos y en modelos de animales de diabetes tipo 1, se han identificado las siguientes anomalías, tanto en la rama humoral como en la celular del sistema inmunitario, las cuales son la presencia de anticuerpos contra células de los islotes, los linfocitos activados en los islotes, los ganglios linfáticos pancreáticos y la circulación generalizada. También linfocitos T, que proliferan cuando son estimulados con proteínas de los islotes, y la liberación de citocinas en el seno de la insulitis. Y por desgracia, las células betas parecen ser muy vulnerables al efecto tóxico de algunas citocinas, como son el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y también la interleucina 1. Aunque en realidad se desconocen los mecanismos precisos de la muerte de las células beta, pero se cree que tal vez participe en la formación de metabolitos del óxido nítrico, apoptosis y los efectos citotóxicos directos de los linfocitos TSD8.
Y entre las moléculas de los islotes que se ven afectados, que son el objetivo del proceso autoinmunitario, se encuentran tanto la insulina como el ácido glutámico descarboxilasa, la enzima biosintética del neurotransmisor del ácido aminobutírico gamma y un transportador de zinc específico de las células betas. Y la mayor parte de los antígenos no son específicos de las células betas, a lo cual llega la interrogante de por qué o cómo son destruidas de esta manera selectiva las células beta. Y las teorías actuales favorecen el inicio de un proceso autoinmunitario dirigido contra una molécula de las células beta, que después se va a propagar a otra molécula del islote a medida que el proceso inmunitario destruye las células beta, y esto crea una serie de autoantígenos secundarios. Y como mencionaba antes, de que en las condiciones normales la insulina va a permitir que la glucosa entre a las células. Cuando existe la deficiencia de la insulina y no ocurre esto, el organismo busca otras fuentes de energía, a lo cual recurre a la degradación de proteínas y grasas de reserva. Y esta degradación de grasas provoca que se creen productos llamados cetonas. Y una vez que estos cuerpos cetónicos se acumulan en grandes cantidades, se produce una condición llamada cetoacidosis, que es más común en la diabetes tipo 1 y puede llegar a provocar problemas graves, inclusive la muerte. Y dentro del cuadro clínico también se encuentra lo que es la pérdida de peso inexplicable y muy rápida debido por lo que es la degradación de las proteínas y las grasas. También una de las principales características de las manifestaciones de la diabetes tipo 1 son las 3P, que es la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Y también pueden ocurrir otros padecimientos como es el entumecimiento de las extremidades, la disestencia en los pies, una fatiga excesiva y visión borrosa. También ocurren infecciones recurrentes o graves, y cuando existen altos niveles de cuerpos cetónicos o hay mucha cantidad de glucosa en la sangre en estado hiperglucémico, pueden provocar la pérdida de la conciencia, náuseas, vómitos intensos e inclusive un estado de coma diabético. El método de diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 comprende la prueba de hemoglobina glicosilada, la A1C. Este análisis de sangre indica el nivel promedio de azúcar en la sangre de los últimos 2 o 3 meses. Mide el porcentaje de azúcar en sangre unido a la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno, la hemoglobina. Cuanto más alto sea el nivel de azúcar en la sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con glucosa. Un nivel de A1C del 6.5% o más en 2 análisis separados indica la presencia de diabetes. Si no es posible hacerse una prueba de A1C o se tiene ciertas afecciones que provocan que los resultados de la prueba no sean precisos, por ejemplo, al estar embarazada o tener una forma de hemoglobina poco frecuente, que es la hemoglobina variante, se pueden utilizar estas pruebas. La primera es el examen aleatorio de azúcar en la sangre. Esta se tomará una muestra de sangre en un horario al azar y se pueden confirmar los resultados con la repetición del análisis. Los niveles de azúcar en la sangre se expresan en miligramos por decilitro o en milimoles por litro.
sin importar cuándo se haya comido por última vez. Un nivel aleatorio de glucosa en la sangre de 200 miligramos por decilitro o más indica probabilidad de diabetes, especialmente cuando está relacionado con cualquiera de los signos y síntomas de la diabetes, como orinar frecuentemente y tener muchísima sed. El otro es el examen de azúcar en la sangre en ayunas. Esta se tomará una muestra de sangre tras una noche de ayuno. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas menor que 100 miligramos por decilitro, que es 5.6 milimoles por litro, es normal. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, que es 5.6 a 6.9 milimoles por litro, se considera prediabetes. Si el resultado es 126 miligramos por decilitro, que son 7 milimoles por litro, o más en distintos análisis, es diabetes. Diagnóstico de certeza. El diagnóstico de diabetes debe plantearse en tres situaciones. La primera son los síntomas de diabetes, como la poliuria, la polidipsia, el bajo de peso y una glicemia a 200 miligramos por decilitro, realizada a cualquier hora del día. Lo anterior mantiene el criterio actual. El 2 es la glicemia en ayuno, que son 126 miligramos por decilitro, equivale a 8 horas sin ingesta calórica. Esta nueva cifra implica un descenso del nivel de 140 miligramos por decilitro utilizado hasta hoy. El tercero es la glicemia de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas durante la prueba de tolerancia a la glucosa efectuada según las recomendaciones de la OMS. La glicemia basal y 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa. Debe enfatizarse que eliminan en la prueba de tolerancia a la glucosa las glicemias intermedias entre la basal y la de las 2 horas. Si no existe una hiperglicemia franca y síntomas claros de diabetes mellitus, debe confirmarse el diagnóstico repitiendo el examen un día diferente. El tratamiento de la diabetes tipo 1 comprende tomar insulina, ya que la insulina es una hormona cuya actividad primaria es la regulación del metabolismo de la glucosa. Tiene además actividades anabólicas y anticatabólicas en varios tejidos del organismo humano. Otra es realizar un recuento de hidratos de carbono, de grasa y proteínas. Otro es controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, también consumir todo tipo de alimentos saludables y hacer ejercicio de forma regular y mantener un peso saludable. El objetivo es mantener el nivel de azúcar en sangre tan cerca del normal como sea posible para postergar o prevenir las complicaciones. Por lo general, el objetivo es mantener el nivel de azúcar en sangre durante el día antes de las comidas, entre 80 y 130 miligramos por decilitro, de 4.44 a 7.2 milimoles por litro, y los valores después de las comidas inferiores a 180 miligramos por decilitro, que son 10 milimoles por litro, 2 horas después de haber comido. El pronóstico: un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y la presión arterial en personas con diabetes ayuda a reducir el riesgo de nefropatía, enfermedad ocular, neuropatía, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Por lo tanto, controlando los niveles de azúcar se aumenta considerablemente el pronóstico de los pacientes diabéticos. En el pronóstico de la diabetes además influyen múltiples factores como el grado de avance de la enfermedad, el control metabólico del paciente y factores que agravan la enfermedad, como lo es el sobrepeso, el consumo de alcohol y tabaco, etc. Por lo tanto, el pronóstico es totalmente individual y dinámico, ya que este puede variar en el tiempo. Y
bueno, esta es la bibliografía que mi compañero Memo y yo usamos para la realización de esta exposición. Y bueno, en el caso clínico presentamos un paciente de 13 años de sexo masculino con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde los 3 años de edad. El motivo de consulta dice relación con mal control metabólico, asociado a importantes dificultades como adherencia terapéutica y emergencia de complicaciones expresadas en una incipiente falla renal. Se le diagnostica un trastorno ansioso depresivo, iniciándose el manejo con sertralina a dosis de 25 miligramos al día. El paciente evoluciona regularmente, con persistencia de dificultades en el cumplimiento de manejo de su patología de base. Bueno, en discusiones y conclusiones, mencionado lo anterior, creemos que el seguimiento temprano a los niños diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 promovería una estructura de personalidad y vinculación sana mediante la aceptación y comprensión de los conflictos psíquicos inherentes a esta enfermedad, lo que llevaría además un mejor control metabólico a lo largo del tiempo. La diabetes mellitus es una patología que compromete al individuo en forma global. La psicopatología asociada a la diabetes mellitus 1 incluye los trastornos adaptativos y afectivos, y en menor medida trastornos ansiosos y alimentarios. Y bueno, eso sería todo, doctor.